Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es el molde básico de blusa de dama. Entonces, esto es lo que vamos a lograr. Esto fue lo que le mostré en la clase pasada, en la segunda clase, donde les expliqué cómo pasar las medidas de una persona a un papel y lograr que quede así de esta forma, con volumen y con la figura que necesitamos en la blusa. Entonces, lo que vamos a realizar es algo así. Este que sería el delantero y este que sería la parte de atrás. Entonces vamos a realizar un lado de la parte delantera y un lado de la parte de atrás. Bueno, entonces vamos a ubicar las medidas aquí en el papel. Bueno, primero que todo vamos a hacer unas líneas que lleguen hasta el otro lado del papel, porque vamos a trabajar de este lado el molde delantero y allá al frente vamos a trabajar la parte de atrás. Vamos a hacer las dos al mismo tiempo. Entonces vamos a marcar aquí la altura de busto. Yo voy a utilizar marcador para que ustedes puedan ver bien lo que vamos a hacer, pero deberán hacer este trazo con lápiz, porque si se equivocan ya es fácil que borren y corrijan, pero si lo hacen con marcador se les va a hacer complicado porque se pueden enredar. Bueno, entonces vamos a marcar aquí donde es la altura de busto. Bueno, primero vamos a hacer una línea de 4 centímetros acá, que sería la línea básica. Vamos a pasar una línea para no utilizar la orilla del papel. De esa línea hacia abajo vamos a marcar la altura de busto. En este caso, la altura de busto que yo voy a utilizar son 30 centímetros. Entonces aquí en 30 voy a hacer una marca. Utilizamos acá más abajo el talle delantero, que son 47 centímetros en mi caso. Y de ahí del talle delantero hacia abajo vamos a medir lo que es altura de cadera. Y en mi caso son 25 centímetros. Entonces vamos a hacer una línea de aquí hasta allá con estas mismas medidas. Si ustedes tienen una escuadra, pues ahí pueden ir escuadrando. Si no, pues entonces van marcando en los otros lados del papel, así. Marcan acá los 4, acá marcan los 30 y así van marcando y van haciendo las líneas hasta llegar al otro lado. Así que bueno, aquí ya hemos hecho las respectivas líneas. Yo aquí las marqué, aquí está la línea básica, la línea de busto, que la marcamos aquí a la altura de busto, que son en este caso 30 centímetros. La línea de cintura que la marcamos con el talle delantero. Y la línea de cadera que la marcamos aquí con la altura de cadera. Bueno, entonces miren que yo la llevé hasta el otro lado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar aquí lo que es un cuadrito que sería lo del escote. ¿Cómo lo vamos a sacar? Con el ancho de cuello. Entonces el ancho de cuello en este caso son 40 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir. El ancho de cuello son 40 centímetros. Eso lo vamos a dividir entre 6. Eso da un total de 6,6. Entonces, ese 6,6 lo vamos a medir de aquí hacia allá. Medio aquí. Le voy a explicar algo a las personas que de pronto están empezando y aún no conocen mucho sobre lo que es el metro, la cinta métrica, como le llaman. Bueno, para el centímetro ustedes ven unos números y aquí empieza una línea larga que va de un lado al otro. Esta es la que divide cada centímetro del metro, de este metro. Entonces, de esta línea larga que abarca todo este espacio hasta este otro lado hay 1 centímetro. Medio centímetro o 0,5 sería aquí en la mitad, que es, si ahí alcanzan a ver bien, que es esta línea que está en el centro de las dos, que sale un poquito más que las otras. Entonces, en esta lineecita que está aquí mediana, ahí hay medio centímetro. De esta línea aquí hay medio centímetro. Y de aquí a acá hay medio centímetro. O 0,5, como a veces uno también dice así. 0,5 es eso, medio centímetro. Centímetro y medio sería 1 centímetro y medio más. Entonces, por ejemplo, yo tengo una medida 10,5. Entonces, busco el 10 aquí. Donde está el 10, aquí donde termina el 10, aquí, de aquí a aquí hay 10 centímetros. Y punto 5 sería aquí, 10,5. ¿Por qué 5? Porque aquí hay 5 rayitas. Cada centímetro tiene 10 rayitas.
Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso es 10.5. Entonces, en este caso, la medida acá me dio 6.6. Entonces, sería 6 aquí. Y el 6 sería la siguiente rayita después de esta mediana. Porque esta sería el punto 5 y el punto 6 sería aquí. Si es punto 7, son 2 rayitas más después de esta. Punto 8 es aquí y punto 9 aquí. Entonces vamos a marcar 6.6 sería en esta línea de aquí. 6.6. Espero que me hayan entendido. Bueno, entonces 6.6, que es aquí el ancho del escote. Y hacia abajo vamos a medir los mismos 6,6 más 2. Es decir, que hacia abajo serían 8.6. Y aquí vamos a hacer un cuadrito. Aquí fueron 8,6. Bueno, aquí en la línea de busto vamos a medir lo que es el busto. Entonces, vamos a sacar cuarta parte de busto. El busto son 94 centímetros. La mitad serían 47 y la cuarta parte 23.5. Entonces 23.5 aquí. Pero en este molde que vamos a hacer, la parte delantera va a ir más ancha que la parte de atrás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a aumentar 1 centímetro a cada medida de los contornos. Le vamos a aumentar 1 centímetro. Y en la parte de atrás se lo quitamos. ¿Por qué? Porque la parte delantera de la mujer es más ancha que la parte de atrás. Entonces, en este caso, la cuarta parte de busto son 23.5 y le vamos a aumentar 1 centímetro. Quedaría de 24.5. Ahí. Entonces le voy a poner aquí cuarta parte de busto más 1 centímetro. Aquí me dio 24.5. En la línea de cintura vamos a hacer lo mismo. Cuarta parte de cintura, la cintura son 80 centímetros. Cuarta parte serían 20 centímetros, más 1 centímetro, que es para la holgura de la blusa, serían 21 centímetros. Aquí. Pero aquí a la parte delantera le vamos a aumentar 3 centímetros para hacer la pinza. Porque si no se lo aumentan, luego cuando hagan la pinza, les va a quedar esto más pequeño. Entonces vamos a aumentarle los 3 centímetros. Entonces aquí sería cuarta parte de cintura más 1 centímetro. Y aquí 3 para pinza. Entonces aquí es la medida. Y en la cadera vamos a hacer lo mismo. Cuarta parte de cadera, en este caso la cadera son 96 centímetros. La mitad serían 48 y la cuarta parte serían 24. Entonces serían 24 centímetros más 1. Da un total de 25 centímetros. Entonces aquí sería cuarta de cadera más 1 centímetro. Vamos a unir estos 3 puntos en línea recta. Ahí está. Entonces, vamos a medir ahora lo que es el costado. El costado son 18 centímetros. ¿Cómo vamos a medir el costado? No lo van a medir de aquí hacia acá. Lo van a medir de la cintura hacia arriba. 18 centímetros. Entonces, aquí donde les dé, mire, aquí se sale 1 centímetro. A ustedes se les puede salir 2 centímetros, 3 centímetros. Donde les dé, van a extender esta línea hasta la medida que les dé. Entonces, aquí son 18 centímetros. Entonces, me da aquí. Así que voy a extender esta línea hasta donde están los 18 centímetros de costado. Es ahí. Ahora, voy a unir este punto del costado con esta esquinita de acá, de lo que es el escote. Voy a unirlas así en línea recta. Y ahora voy a sacar la cuarta parte de esta línea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Van a medir aquí. Y si doblan el metro, automáticamente aquí les da lo que es la mitad, que sería aquí. Y vuelven a doblar para sacar la cuarta parte.
Ahí. Entonces, aquí sería la cuarta parte de esta línea. De este punto hacia abajo van a medir 1.5, o sea, centímetro y medio. Aquí. Y aquí, entre este punto y este, vamos a bajar 0.5 o medio centímetro. Y vamos a unir esto en línea curva. Así. Entonces, ahora vamos a medir. Lo que mide es esto de aquí a aquí. Aquí está midiendo 24.5. Lo vamos a medir acá, en lo que es la mitad de este cuadrito. Más o menos aquí en la mitad de este cuadrito hacia allá vamos a medir, o vamos a marcar la misma medida de acá, que serían 24.5. Ahí. Entonces vamos a llevar esta curva, la vamos a llegar hasta acá, hasta el punto este que hicimos acá. Entonces, si ustedes tienen una regla curva que es para la sisa, que se llama sisómetro, lo pueden hacer, pero si no la tienen, lo pueden hacer a mano alzada. Entonces yo se los voy a hacer a mano alzada, para las que no tienen, puedan hacerlo. Entonces simplemente seguimos esta curva aquí. Lo voy a hacer en punticos así, porque es una línea que de pronto nos va a tocar modificar, entonces la voy a dejar así. A continuación vamos a medir aquí lo que es la sisa. Entonces la sisa tenemos que son 46 centímetros. Entonces 46 centímetros los vamos a dividir entre dos, porque tenemos la sisa delantera y la sisa de la parte de atrás. Entonces 46 entre 2 serían 23 centímetros. Eso lo vamos a medir de aquí a acá. Pero recuerdan que les había dicho que la parte delantera de la sisa debe quedar más corta que la parte de atrás. La parte de atrás debe ser más larga. Entonces, para que eso pase, vamos a quitarle 1 centímetro a la parte delantera y se lo vamos a aumentar en la parte de atrás. Entonces, como nos da 23 centímetros, le vamos a quitar 1, serían 22. Así que vamos a medir, ponemos aquí los 22 y empezamos a medir de aquí hacia acá. Entonces voy a ir midiendo y voy a ir doblando el metro. Aquí. Entonces miren que nos dio aquí 22 centímetros. Ahí está. Entonces quedaría hasta aquí, 22 centímetros. Y ahora vamos a hacer lo que es el hombro. Para eso tenemos la medida de hombro, que son 11 centímetros. Entonces vamos a medir 11 centímetros de aquí hasta acá. Medimos la mitad de aquí a acá y la mitad de aquí a acá. La mitad de 11 son 5.5. Entonces medimos de aquí hacia acá 5.5. Y de aquí hacia acá 5.5. Y ahí lo tenemos. Estos dos puntos, este espacio que nos quedó aquí, es el que vamos a hacer, con el que vamos a hacer la pinza. Que sería esta, que es la que nos va a permitir que al cerrarla nos pueda quedar esta parte aquí con volumen para lo que es el busto. Entonces, ¿cómo sabemos dónde vamos a llegar esta pinza? Aquí vamos a marcar la separación de busto. Con la separación de busto vamos a saber dónde va a llegar esta pinza. La separación de busto son 18 centímetros. La mitad serían 9, porque serían 9 hacia un lado y 9 hacia el otro lado. Entonces serían 9 centímetros aquí. Entonces a este punto vamos a llevar estas líneas. Y la otra hasta aquí también. Para hacer aquí lo que es la línea del hombro, vamos a unir estas dos líneas como si estuviéramos haciendo la pinza. Entonces la agarran así, la doblan y la van a poner encima de la otra. Ahí. Entonces cuando ya la tengan doblada, entonces ahí sí van a unir el hombro.
Ahí. Y aprovechamos aquí enseguida para medir lo que es el frente, la medida de ancho de pecho o frente, que fue la que tomamos arriba del busto, que la tomamos de un brazo a otro, pues aquí donde empieza lo que es la axila. Entonces esa medida son 34 centímetros. Pues la que yo estoy usando son 34 centímetros. Ustedes van a ubicar allá la medida que ustedes tienen. La mitad sería 17. Entonces la vamos a ubicar aquí en lo que es la mitad de la sisa, más o menos en esta parte. 17 centímetros. Entonces miren que aquí me dio aquí, ¿ven? Ahí. Por eso les dije ahora rato que no iba a ser la línea esta, sino unos punticos. Pues aquí me toca modificarla. Entonces, si a ustedes les da más afuera, si les da más adentro, por donde les dé, por ahí van a pasar esta línea de la sisa. Entonces modificamos aquí, llegamos a esta parte, miren, porque aquí me había entrado mucho. Y ahí nos queda la sisa. Bueno, entonces aquí tenemos ya casi terminado el molde de la parte delantera. Ahora nos falta aquí lo que es marcar las pinzas de la parte delantera, aquí en la cintura. Entonces marcamos la misma medida que nos dio aquí de separación de busto, la vamos a utilizar para las pinzas. Aquí fueron 9 centímetros, entonces acá también serán 9 centímetros. Ahí. Recuerdan que habíamos dejado 3 centímetros para la pinza, entonces será 1.5 hacia allá y 1.5 hacia acá. Entonces aquí y aquí. Hacia abajo, la medida son de 12 a 15 centímetros. Yo voy a utilizar 12 centímetros. Y pasamos una línea recta de aquí hasta acá. Ahí. Entonces, de aquí, de lo que es el punto de la separación, de la altura de busto, aquí, de aquí hacia abajo, vamos a medir 5 centímetros, de 4 a 5 centímetros. ¿Para qué? Porque hasta aquí va a llegar la pinza. No pueden llegar la pinza hasta acá abajo, porque entonces le van a aplastar el busto a la persona. Entonces vamos a llegarla hasta aquí, unos 4 o 5 centímetros más abajo. Así que unimos esto de esta forma. Y ahí tenemos ya la pinza de la parte delantera. Bueno, aquí solo nos falta hacer lo que es el escote. Para el escote vamos a pasar una línea recta de este punto a este otro. Y aquí en la mitad vamos a entrar o a salir hacia este lado 1 centímetro. Y aquí vamos a hacer una semicurva, pasando por aquí y llegando a acá. Ese sería el escote. Bueno, aquí está terminado ya el molde de la parte delantera de la blusa. Ahora vamos a hacer la parte de atrás. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer las mismas medidas aquí en lo que son los contornos. Entonces, como esta es la línea de busto, aquí vamos a medir lo que es el busto. Entonces, tenemos cuarta parte de busto, que recuerdan que era 94, mitad 47 y la cuarta parte serían 23.5. Entonces, en la parte delantera le aumentamos 1. En la parte de atrás le quitamos 1. Entonces, como son 23.5, al quitarle 1 quedaría 22.5. Ahí. Línea de cintura. Marcamos el contorno de cintura. Entonces, son 80 centímetros, cuarta parte 20. Menos 1 que le vamos a quitar serían 19. Y le aumentamos 2 para pinza. Quedaría de 21. Porque acá nos dio 20 más 1, 21. Acá serían 20 menos 1. Serían 19. Y 2 para pinza serían 21 centímetros. Y aquí, bueno, les voy a ir escribiendo aquí para que no se confundan. Aquí sería cuarta parte de busto menos 1 centímetro. Cuarta parte de cintura menos 1 centímetro. Y aquí sería cuarta parte de cadera menos 1 centímetro. Entonces aquí sería cuarta parte de cadera, que son 96, serían 24 centímetros,
menos 1, 23 centímetros. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a unir estos puntos en línea recta. Y aquí vamos a medir los mismos 18 centímetros que medimos acá de costado, los vamos a medir acá. 18 centímetros, y miren que aquí obviamente se va a salir lo mismo de acá. Entonces extendemos también esta línea hasta los 18. Bueno, ya que tenemos el... Dime. Bueno, ya que tenemos el molde hecho hasta estas tres partes, las tres medidas, vamos a tomar ahora lo que es el talle de espalda. ¿Se acuerdan que el talle de espalda generalmente es más corto que el talle delantero? En algunas ocasiones pues de pronto lo van a encontrar más largo o igual, pero generalmente es más corto. Entonces, el talle delantero fueron 47 centímetros. Con el talle delantero hicimos esta línea, que es la línea de cintura, 47 centímetros. Pero el talle de atrás, en este caso mide 45 centímetros. Por lo tanto, hay 2 centímetros, o es 2 centímetros más corto que el talle delantero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar los 45 centímetros aquí en la cintura. Aquí en la línea de cintura, 45. Ahí donde llegue el metro o la medida, ahí vamos a hacer una nueva línea básica. Entonces, los 45 me da aquí. Entonces hacemos una nueva línea. Ya esta línea, esta no nos va a servir. ¿Por qué? Porque esta línea nos sirve para la parte delantera, más no para la parte de la espalda, porque la espalda es más corta. ¿Por qué es más corta de aquí hacia arriba y no de pronto esta línea la subimos acá? Porque la cadera, perdón, la cintura, la línea de cintura en el cuerpo es a la misma medida la parte de atrás y la parte delantera. Recuerden que cuando tomamos las medidas en la primera clase donde les expliqué cómo tomar las medidas, ustedes ponen una cinta alrededor de la persona y ahí toman el talle de espalda y el talle delantero. Es en la misma medida, entonces en la misma línea no podemos subir esta cintura acá ni la podemos bajar, no. La cintura va en la misma línea, la parte de atrás y la parte delantera. ¿De qué parte es más corto el trayecto en este caso? Pues en la mujer. Aquí, de aquí hacia arriba. ¿Por qué? Porque aquí lo eleva, es el busto. Entonces de aquí hacia arriba tiene que ser más corto porque obviamente atrás no tenemos los pechos. Entonces miren, si ustedes miden esto de aquí hacia aquí, les va a dar más largo que de aquí hacia acá, porque esto acá está casi plano. En la parte delantera es que tiene volumen. Entonces por eso la parte delantera aquí es más larga que la parte de atrás. Entonces no van a modificar la cintura, no. Van a medir de aquí hacia arriba y donde les dé hacen una nueva línea. Entonces hasta aquí llega el talle de espalda, de aquí a aquí. Bueno, entonces ya teniendo la nueva línea de la espalda, vamos a hacer lo que es el escote. La misma medida que nos dio acá, la vamos a medir acá. Fueron 6.6. Entonces medimos aquí 6.6. Ahí. Y de profundidad en la parte de atrás son 2. Y hacemos esto aquí así. Aquí es casi recto. Aquí. Y ya aquí cuando van llegando es que hacen la curvita. Bueno, aquí en lo que es la mitad de esta línea, más o menos aquí, en la mitad, vamos a medir el ancho de espalda. En este caso el ancho de espalda son 36 centímetros. Vamos a marcar la mitad, porque recuerdan que estamos haciendo la mitad de la parte de atrás. Entonces como son 36, son 18 centímetros. Y son aquí. Entonces aquí vamos a hacer una línea recta hasta acá abajo, hasta aquí. Y este punto vamos a hacer una línea recta hasta acá. De este punto aquí donde nos dio el costado. Así. Vamos a medir aquí, de esta esquina hacia acá, así en diagonal, van a medir de 2 a 3 centímetros. En este caso yo voy a medir 2.
aquí, y vamos a hacer esto para llegar hasta aquí. Aquí ya armamos lo que es la sisa en esta parte de la parte de atrás. Aquí fueron 2 centímetros. Ahora vamos a medir a ver hasta dónde nos llega la sisa. De aquí a acá, el largo. Recuerdan que la sisa en este caso son 46 centímetros. Y es la mitad, ¿verdad? 46 centímetros, la mitad son 23. En la parte delantera le quitamos 1, en la parte de atrás le aumentamos 1. Por lo tanto serán 24 centímetros. Entonces tomamos los 24 centímetros y vamos a medir de aquí hasta acá arriba a ver a dónde nos da la medida. Y nos dio aquí. Entonces vamos a medir ahora el hombro, que son 11 centímetros. Ahí. Entonces vamos a llevar esta línea hasta acá. Aquí donde se encuentre, no es que van de pronto, si les dio acá, vamos a hacer esto, aquí así. No, porque entonces esto aquí les va a quedar una punta, un cacho, no. Esto lo van a suavizar de aquí hasta donde se encuentre acá abajo. Entonces miren que yo hago esto. Ahí. ¿Sí ven? Y aquí ya los 11 centímetros los medimos, o más bien hacemos una línea aquí. Y ahí nos quedó ya la espalda con 11 centímetros de hombro, 24 centímetros de sisa, 18 centímetros de ancho de espalda y aquí el busto. Bueno, ahora vamos a marcar aquí en la cintura lo que son las pinzas. Pero antes, si ustedes se dan cuenta, en la parte de atrás generalmente tenemos como un quiebre. Hay personas que lo tienen más pronunciado que otros. Aquí en lo que es la parte de la cintura. Entonces, para que esto no nos quede así recto y nos quede un poco aquí, que entre un poquito y se amolde más al cuerpo, vamos a bajar aquí de 2 a 3 centímetros dependiendo de cómo sea el quiebre de la persona. Si de pronto está bastante partida acá atrás, le pueden bajar 3, pero yo en este caso lo voy a bajar 2 centímetros. Entonces esos 2 centímetros que bajé aquí, 2, los voy a unir con esta línea, con este punto de aquí. Y vamos bueno, lo voy a cortar para subirlo. Bueno, ya que lo hayamos subido, miren que aquí ya esto les va a quedar así, ¿cierto? Entonces esto será lo que entra aquí atrás en la espalda, lo que es ese huequito, ese quiebre que tenemos ahí. Ahora, antes de que se les olvide, vamos a hacerlo enseguida. Estos 2 centímetros que le quitaron aquí, se los vamos a agregar acá abajo, porque si no, entonces la blusa en la parte de atrás les va a quedar corta. Entonces los 2 centímetros que le quitamos aquí, se los vamos a agregar acá. 2. Y vamos a unirla aquí con él. Para que no nos quede así como muy recto, entonces vamos a hacerlo aquí así, a mano alzada. Si ustedes tienen la regla, pues lo pueden hacer con la regla. Ahora sí, después que ya hayamos hecho esto, vamos a marcar aquí lo que es la pinza. Entonces buscamos la mitad de esta medida, son 21. Entonces la mitad sería aquí. Aquí en la mitad vamos a marcar la pinza. Como dejamos 2 centímetros para pinza, será 1 centímetro hacia allá y 1 centímetro hacia este otro lado. Hacia abajo también va a medir lo mismo que le medimos acá. Acá fueron 12 centímetros, acá también de 12 a 15. Entonces le voy a marcar aquí 12. Y hacemos una línea recta desde aquí, pasando por aquí y llegamos a la línea esta del busto. Y unimos acá de este lado de esta forma. Listo, entonces aquí tenemos lo que es el molde de la parte de atrás y el molde de la parte delantera.
Voy a cerrar esta pinza para que ustedes vean cómo queda acá. Antes de sacar estos moldes, antes de cualquier cosa, ustedes van a tomar esto, aquí donde termina el costado, lo van a unir con esto, así, que queden estas líneas así, bien derechitas, lo vamos a llevar hasta acá, y van a mirar, van a rectificar que aquí en la sisa, aquí, de aquí a acá, la sisa de la parte de atrás quede de 3 a 4 centímetros más larga que en la parte delantera. Entonces miren que aquí llega ahí. Entonces aquí tiene 3 centímetros y medio. Esta quedó 3 centímetros y medio más larga que la parte delantera. Está bien. Si a ustedes les llega a quedar esto, de casualidad les llega a quedar igual o más alta la parte delantera, fue que hicieron algo mal, o tomaron la medida mal, o hicieron mal el patrón, pero no lo pueden dejar así, tienen que rectificarlo, porque recuerden que la parte de atrás tiene que quedar más alta que la parte delantera. Entonces aquí donde está bien. Bueno, entonces este sería el molde básico que necesitamos para hacer cualquier blusa que ustedes quieran, pero ya de acuerdo al modelo de la blusa. Por ejemplo, si es una blusa con botones en la parte delantera, hay que agregarle aquí para los botones. Aquí ustedes le miden el largo que ustedes deseen, si la quieren más corta, si la quieren aquí a media cadera. Bueno, y ahí le tienen que hacer la transformación. Si la quieren, no sé, como un straple, si la quieren como ustedes la deseen, con un escote profundo, escote cuadrado. Primero tienen que hacer siempre esto. Entonces es bueno que, por ejemplo, si la quieren para ustedes, es el molde básico con las medidas de ustedes, que puedan sacarlo y lo pasan a una cartulina o a un papel que sea más grueso, que sea más resistente, por ejemplo, como este. Esta la tengo en cartulina, claro que esto lo hice yo para explicarles a ustedes. Entonces les quedaría así, con esta parte abierta que es la pinza, para que ustedes ahí cuando necesiten hacer cualquier blusa, simplemente buscan un papel, toman el molde que ya tienen hecho, lo ponen encima, lo marcan, y ya de ahí le empiezan a hacer la transformación y no tienen que hacer todo este proceso siempre que vayan a hacer una blusa. Entonces yo les voy a sacar esto para que ustedes vean cómo queda. Bueno, aquí ya lo saqué, la parte delantera, la parte de atrás. Les recomiendo que practiquen estos moldes porque, como ya les mencioné, este les va a servir para hacer cualquier transformación. Entonces necesitan aprender a hacer este molde. Hay muchas maneras de hacer los moldes o los patrones básicos, en este caso de blusa. Este es un poco distinto quizás al que ustedes ya habían conocido, pero a mí me gusta mucho porque, no sé, siento que se acomoda mejor al cuerpo, quedan las medidas mejor, no sé. Bueno, en esta parte de aquí, miren que generalmente, bueno, yo aprendí a hacer varios patrones de diferentes formas y generalmente pues ya hay una medida estándar para lo que es la caída de hombro, que son 3, 4 centímetros, algunos utilizan 2 centímetros, otros le toman desde el cuello a ver cuánto tiene de caída de hombro. Pero en este caso de aquí la caída de hombro es distinta en cada persona, dependiendo de las medidas que tenga. Por ejemplo, en esta medida aquí la caída de hombro que me dio fue de 8 centímetros y medio. Entonces miren que queda esto bastante inclinado. Y la pinza siempre va a salir el ancho de la pinza de acuerdo a la medida del busto. Si la persona tiene más busto, esta pinza les puede quedar súper grande y al cerrarla les va a quedar obviamente una bolsa más grande para el busto. Entonces siento que es un patrón muy práctico, pues a mí me gusta mucho este. Y pues ya ustedes decidirán si a ustedes les gusta este. Pues yo utilizo este y con este es que vamos a empezar a trabajar. Les voy a empezar a explicar las diferentes transformaciones de la blusa.
Voy a abrirles esto aquí para mostrarles de qué ancho fue la medida de el ancho de la pinza. En este caso, bueno, miren, otra cosa que les iba a decir. Siempre que vayan a cortar el hombro, no lo corten sin antes cerrar la pinza, porque miren la figura que nos dio aquí. Y eso pasa con todas las pinzas, con todas las amplitudes que ustedes vayan a dar siempre antes de cortar. Cierren y luego cortan. Porque miren que aquí yo lo pude haber cortado así. Cuando fuera a cerrar esto, me iba a faltar pues papel o tela o lo que fuera. Entonces siempre es mejor cortarlo después que hayamos cerrado. Entonces esta pinza aquí me quedó de 7 centímetros. A algunas personas quizás les pueda quedar de 10, a otras les pueda quedar más angosta. Eso depende de la medida de aquí del busto, de la persona, del hombro. Si la persona tiene un hombro más largo, si lo tiene más corto. Entonces, por eso me gusta mucho este patrón. Así que espero que a ustedes también les guste y que lo puedan practicar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud o alguna sugerencia, entonces me pueden dejar en los comentarios y yo estaré muy pendiente para responderles. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video donde vamos a empezar a hacer las transformaciones. Les voy a explicar primero cómo se corta este molde en el papel, cómo pueden trasladar esta pinza a otro lado, dependiendo la moda que vayan a necesitar, porque obviamente esta pinza no la vamos a dejar aquí si necesitamos la pinza en otro lado. Entonces, cómo la pueden pasar a otro lado del papel y hacer las diferentes transformaciones.